Amén. Yo creo que he sido prematuro en muchas cosas. Primero, prácticamente no tenía un año de convertido, que ya mi pastor me encomendó, ¿verdad? El local de culto que se quedó vacío en la ciudad de Tarrasa. Y ese era, o sea, la iglesia central estaba en Rubí y a 40 minutos estaba la ciudad de Tarrasa, que era grande, una ciudad grande, y es. Y entonces él, no tenía yo el año, o sea, prácticamente en el mes de abril, mi pastor me dio el manual de escuela dominical de los adultos y me dijo bueno, que a partir de ahora yo era el maestro de escuela dominical. Yo dije, pastor, ¿está seguro? Y entonces me dio el manual y él se sentaba. Él se sentaba, hermanos, ahí enfrente para corregirme. Y entonces, bueno, al principio pues yo me estudiaba el manual, ¿no? Pero a la segunda, tercera lección, tercer domingo, yo, bien, el manual eran los entonces manual de vida, de editorial vida. Recuerdo perfectamente. Y yo pues cogía el manual y se lo daba a los hermanos, ¿no? Y yo nunca he concebido aburrirme en la iglesia. Yo cuando yo voy a una iglesia y veo una escuela dominical que me aburre, hermano, que los hermanos están dando testimonio y que dando explicaciones de un versículo, se van de una experiencia a otra. Yo creo que la verdadera escuela dominical es uno de los cultos centrales de la iglesia. Amén. Eso es verdad, y entonces sistemáticamente se estudian capítulos o temas. Y yo, claro, yo siempre he dicho, yo agradezco los libros de escuela dominical que sirven para darnos una temática y no tenemos como pastores que estar buscando un tema el domingo. Yo busco los temas para el jueves, que tenemos culto de estudio. Ahí sí que ya eso es una parte de pastoral, de las necesidades de la iglesia, de las inquietudes que Dios me da. Pero entonces la clase dominical es muy importante. Y yo creo que no tenemos que tener la escuela dominical como un tiempo, ¿verdad?, de estar ahí frente a un manual y a una... No, es revelación divina. Y tenemos que buscar como maestros, buscar la revelación. Entonces yo al tercer o cuarto domingo, claro, yo empecé ya a estudiar y a coger la Biblia y Dios me daba. Y mi pastor lo notó. Notó de que eso no estaba en el manual, sino que Dios me lo estaba dando. Y entonces él me alentó porque era un hombre que amaba la palabra y que estudiaba la palabra. Solo leía la Biblia, libros cristianos y magazinos, revistas cristianas. Y entonces, ya le digo, estuve yo y lo tenía de ahí sentado al frente, como alumno más, uno más de la clase, y él anotaba, ¿no? Y entonces después se dio cuenta de que Dios estaba en el asunto, porque sin llevar un tiempo de como mínimo un año de conversión, de ya poder sacar del pozo que Dios me abría, entonces él se dio cuenta, ¿no? Y entonces me encargó en el mes de agosto, ese local vacío. Entonces ahí tuvimos mi esposa y yo evangelizando, empezó el desarrollo, y yo le doy gracias a Dios que tuve una iglesia vacía, que no tenía miembros. Y cuando empezó a llegar empezó Dios a traer las vidas, nos hicimos mutuamente, vamos a decir, ellos como miembros y yo como pastor, pues nos fuimos. Recuerdo una vez que llegó uno que llevaba muchos años convertido y después de una escuela dominical dice, Dios me ha dicho que me quede aquí. Y yo creo que teníamos en ese momento 10 miembros en la iglesia, adultos, ¿no? Y entonces él miró, dice, yo me quiero quedar aquí, pero quiero ser su copastor. Y yo dije, ¿qué quieres? 5 miembros y 5 para mí. Dije, no, hermano, aquí esto no funciona así. Entonces,
Ese fue el adiestramiento y le doy gracias a Dios. Porque si, mire hermano, piense bien en esto, un pastor nuevo, sin experiencia, va a una iglesia que ya está formada, que ya tiene personas, hermanos con experiencia cristiana, madurez cristiana, es un choque muy fuerte, ¿verdad? Entonces, a mí me sirvió, a nosotros, mi esposa y a mí nos sirvió el entrar en un lugar vacío y que los hermanos que fue trayendo Dios, que los fue trayendo, pues se formaron con nosotros y éramos una familia, ¿no? Entonces esos fueron 8 años de formación en España. Allí aprendí ya no simplemente a dar la escuela dominical, sino dar culto completo, ¿verdad? Y poder, a veces yo le temía porque había una pareja que nos doblaba de edad a nosotros dos, a mi esposa y a mí, y tenían, hermano, unos problemas que yo digo, yo no lo entiendo. Yo, cuando me decía, pastor, venga a nuestra casa que tenemos que hablar con usted, yo temblaba, hermano. Porque yo digo, Dios mío, si yo no tengo problema con mi esposa cuando nosotros oramos y Dios nos resuelve las cosas, ¿no? Nos queremos, nos amamos los dos. Y entonces, hermano, veníamos, hermano, gloria a Dios. Y entonces la hermana me decía, sí, usted siempre dice lo mismo, vamos a orar. Lo que quería que cogiera al esposo del cuello y yo no sé, gloria al nombre del Señor. O sea que eran cosas que eran inimaginables porque yo he tenido por la misericordia y la gracia de Dios un noviazgo feliz con la que es mi esposa hoy, ¿verdad? Y un matrimonio feliz. Yo no he tenido conflictos, problemas, faltar respeto. Siempre hasta, mire, llevamos 46 años casados, gloria al Señor, más los 6 años de novio, 52 años que nos conocemos y nunca nos hemos faltado al respeto, ¿no? Entonces cuando esa pareja nos llamaba al hogar, yo temblaba, hermano, yo llegaba allá y yo parecía que me estaban hablando de otro planeta porque yo no veía nada de lo que ellos vivían. Y yo cuando salía de ese culto yo le daba gracias, Señor, que en mi casa tú eres el rey porque en mi matrimonio yo no tengo esos problemas, ¿no? Y entonces, bueno, esa formación es muy importante. Así es. Yo veo jóvenes, hermanos, son llamados al ministerio y yo creo que la formación del obrero tiene su etapa, ¿verdad? Donde uno comete errores que se pueden corregir. Porque si usted después entra en una dimensión, hay algunos que salen a la obra y acaban descarriados, ¿no? Así es. Porque así, ¿no? Y entonces esa formación que yo tuve en España de 8 años, que mi hermana Gladys, la saludo, esposa de mi hermano Clemente Vergara, nosotros tuvimos una escuela misionera con los venezolanos, llegaron los Vergara, Rómulo, el hermano Clemente, la hermana Gladys, la hermana Xiomara, esposa de hermano Rómulo, con todos sus hijos, ellos en Portugal. Bueno, y entonces todo eso fue formándome y finalmente el llamado misionero vino a través del reverendo Luis M. Ortiz, cuando lo llevé a Francia, ¿verdad? Querían contactar a una persona la mamá de una pastora de New Jersey, que no es del movimiento, que era de la iglesia pentecostal, y entonces yo fui simplemente a ayudarle a ese encuentro, y entonces ya usted sabe que el hermano Ortiz me miró yo lo llevaba para el aeropuerto, yo ya había tenido una experiencia, ¿verdad? Y entonces me miraba por el espejo retrovisor y yo dije, ay Dios mío, cuando se clavaban esos ojos en usted decía, ay Padre. Y entonces me dijo, hijo, yo creo que el Señor me ha dicho que tú tienes que quedarte aquí. Yo siempre he dicho que hermano Ortiz tenía muy mala fama, porque usted lo acompañaba a los países y usted se quedaba. Y entonces sí, fíjese lo que la hermana pastora Rosario está comentando, sí. En 8 años de ministerio en España nunca tuve sueños así de la obra, nunca. Tenía la dirección del Espíritu Santo, pero así no. Pero al llegar a Francia, en el 83, en el 84, a los principios del 84, ahí el Señor me dio un sueño. Y me dijo, no quiero que lo interpretes.
solo escríbelo y yo te daré la interpretación. Exacto. Y entonces yo cogí, lo escribí, como el Señor me dijo. Yo tengo todavía el cuaderno, viejito ya, porque es del 84. Exacto. Y este primer sueño, al cabo de 3 meses se cumple, y entonces el Señor me lo explica, me lo revela. Y entonces me dijo, por cuanto me has sido fiel, te voy a hablar de nuevo, pero nunca quiero que tú interpretes los sueños. Yo te le voy a dar la interpretación. Y entonces me dio prácticamente todo lo que ha sido mi vida misionera en África, en el Océano Índico, todo. Entonces son sueños que se fueron cumpliendo y que él me lo expresó. Y uno de ellos, yo creo que es el que más, ¿verdad? Aquel de, bueno, hermano, yo vi las plantaciones de té de la isla Mauricio, sueño. Yo vi el mar de coral de la isla Mauricio. Yo vi el mapa de África en un sueño. Y imagínense, eso fue en el 84 que vinieron esos 8 sueños y yo llegué a ser supervisor de África, de Europa, África y Océano Índico en el 95. Y entonces todos esos sueños se cumplieron, ¿no? Y están cumplidos. Y Dios me introdujo a la obra misionera. Y hay algo que yo siempre he dicho: yo nunca he ido a un país a triunfar, he ido a servir al Señor. Amén. Aleluya. Y cuando usted va con esa perspectiva, usted va encomendado por la obra y va a buscar la gloria de Dios y no la gloria suya. El que va a triunfar, el que va, ¿verdad?, a querer, ¿verdad?, hacer cosas. Mire, hermano, alguien me dijo varias veces, años atrás, me han dicho: pastor, ¿por qué usted no escribe un libro de su vida? Yo digo, no creo que sea muy importante en mi vida, ¿verdad? Y entonces hay jóvenes que escuchan, que ven, que bueno, mira, hay 2 clases de ministerio: ministerios que impresionan y ministerios que inspiran. El hermano Ortiz tenía un ministerio que inspiraba. Y yo le doy gracias a Dios que él fue, o sea, mi primer modelo fue mi pastor. Como era un hombre de Dios, bueno, de santidad, de estudio a la palabra, de amor a la palabra, de apego a la palabra. Pero el reverendo Ortiz fue para mí el modelo a nivel de lo que es servir a Dios, ¿no? Y el sacrificio. Y cuando uno entra en esa dimensión, yo creo, por ejemplo, que Pablo fue escogido por su nacimiento en Tarso de Cilicia, porque él, Tarso era común, era una colonia romana. Entonces, desde su niñez, aunque era judío y aunque sabemos que era fariseo de fariseos, era un hombre que se inspiraba en los grandes ministerios de Israel. Por ejemplo, cuando veía el celo de Dios en los siervos, él se inspiró en eso y era celoso de la ley. Y entonces siempre en usted habla un reflejo de lo que usted mira. O sea, usted no puede reflejar algo donde usted no mira. Y él ya pues intuyó la vida que iba a tener, y precisamente una de las cosas que aparece, que es el que le dice claramente el Señor que lo iba a hacer apóstol de los gentiles. Entonces mi vida desde mi niñez fue una vida de desarraigo, porque por causa de la Guerra Civil Española yo me crié fuera de España. Yo llegué a vivir en España, viví unos años de mi niñez pequeñito, ¿verdad? Hasta, no sé yo, 4 o 5 años. Lo demás de todo eso lo pasé en norte de África, en Marruecos y en Argelia. Entonces, yo no tenía un apego al lugar, ¿verdad? Entonces, cuando finalmente fuimos a España, cuando que ya pues lo indultaron y fuimos a España, yo tenía 15 años.
Y a los 33 años, gloria a Dios, pues, ¿cómo le digo yo? A los 32 años, el Señor nos desarraiga, me desarraiga de nuevo de mi país y nos lleva a Francia, ¿no? Y entonces, eso es algo que para ser misionero es clave, porque si usted se apega a las comidas, yo sé que yo tengo mi apego a las comidas, ¿verdad? En Francia yo comía la comida francesa, pero en mi casa, ¿verdad? Comíamos español. Entonces, hemos aprendido, ¿no? Esa formación misionera, esa visión que uno va después a mantener, si usted mantiene de que usted está sirviéndole a Dios, no se está usted sirviendo a sí mismo, no se está usted sirviendo de la obra, usted está sirviendo la obra de Dios, esta obra que Dios ha levantado sin lugar a duda, ¿no? No somos la única obra, hay mucha obra de Dios en esa tierra, ¿no? No somos los únicos, pero esta obra es de Dios. Y entonces, pues, uno va moviéndose en base a lo que Dios le mueve, a lo que Dios le lleva. Entonces, esa formación mía me hizo que yo me adapto al país. El apóstol Pablo tenía esta palabra: me hice griego al griego, escita al escita. Es decir, que para ser misionero, cuando usted llega al lugar, los cambios nunca vienen de fuera, vienen desde adentro. Y entonces usted tiene que llegar, no solamente a hablar el idioma del país a donde va, sino que cuando ellos le oyen, aunque saben que usted no es del país, le escuchan como si usted fuera del país. Y esa es la conexión necesaria de todo misionero. Yo creo que el ministerio, Dios lo tiene como un instrumento para cualquier tiempo y cualquier momento histórico. Ahora mismo estamos con el COVID. Así y es. el COVID, puedo decir que ministerialmente estamos habilitados por Dios para hablarle al pueblo de Dios y al que no cree también. Es decir, que estamos, el ministerio está en un enclave, en unas circunstancias, y si usted no es la respuesta de Dios para las circunstancias, es que Dios no lo ha llamado. Entonces, Dios habilita al obrero, al pastor, al misionero, a que llega y conecta con la necesidad. Por ejemplo, yo recuerdo una experiencia que tuve en Cogo. El Cogo litoral es de Guinea Ecuatorial. Recuerdo que venía de Libreville, de Gabón, cruzamos el estuario y llegamos a Cogo, que es un pueblito de pescadores. Y entonces yo cometí el grave error de pagar por adelantado el cayuco que me iba a llevar de Gabón por el estuario de Guinea Ecuatorial a Cogo litoral, y entonces pagué por adelantado, y eso en África no se puede hacer. En África hay que pagar después. Y entonces, pues claro, ellos fueron llevando todo lo que tenían que llevar, y al último que me llevaron fue a mí. Entonces, cuando llegamos a aquel poblado, era de noche, no había luz eléctrica. Me recibió el pastor, era ya pues tarde en la noche, tuve que pasar por las formalidades de aduana y de la inmigración. Era un cuarto con 2 mesas, y yo llevaba una maleta llena de ropa de que las hermanas de Francia habían regalado para las pastoras en África. Entonces el aduanero abrió la maleta y vio todas esas ropas, vestido de mujer. Bueno, se quedó el hombre, ¿verdad? Un poco. Bueno, ya usted se puede imaginar, ¿no? Entonces tuve que regalarle. Yo llevaba, no sé cómo dice usted en Perú, calcetines. Hay otro que le dicen medias, ¿no? Medias. Hombre, ¿no? Entonces tuve que regalar allá.
esas eran las formalidades. Entonces llegué aquella primera noche y hermano, yo venía de Francia en un mes de abril, que el frío pues todavía se siente, y me metí en pleno Guinea Ecuatorial. Eso era sudar y más sudar. Yo no dormía más de una hora, me despertaba, ¿verdad? Sin aire acondicionado, un cuarto sin ventana. O sea, tenía el hueco, pero no tenía la ventana. Y entonces ya usted sabe, en África, con ese calor, con esos animales que rondan alrededor de la casa. Y entonces el pastor me recibe con tanto gozo, me dice, todos los hermanos lo estuvieron esperando toda la tarde, pero son pescadores y salieron de pesca ya. Y bueno, yo mañana tengo que ir para Bata, que es donde íbamos a tener la actividad. Y entonces él estaba un poco triste, me dice, ¿no quieres ser pastor? Digo, no. Digo, yo no me quedo aquí. De gloria a Dios. Me hizo una cena con no sé si usted se acuerda de aquellos infernillos que le llamábamos, que eran de petróleo, que había que bombearle y prenderle la llama. Y friera usted lo que friera, hiciera el arroz que hiciera, eso olía a petróleo, hermano. Y yo me fui a dormir esa noche y yo dije, no. Y entonces le dije, no, yo mañana tengo que ir para Bata. Y el hermano estaba muy triste, el pastor estaba muy triste. Y esa noche, hermano, yo no podía dormir. Y entonces el Señor me dice, te tienes que quedar. Y por la mañana, pues le digo al hermano, mira, me voy a quedar hoy. Ay, me brincó, saltó y dice, vamos a visitar al jefe del poblado. Y me llevó de visita. El jefe del poblado tenía una fiebre, hermano, porque allí la malaria es muy fuerte. Tenía fiebre. Le hablé de Cristo, le hablé del proyecto de la iglesia, oré por él. Le dije que si quería que yo orara por él para sanidad. Dijo, claro que sí, hermano. Le puse las manos, la frente parecía una plancha, hermano. Y le puse las manos y el Dios lo sanó ahí mismo. Y nos hicimos una foto con él. Y entonces, gloria al Señor, a la noche cuando llega el culto, hermano, el culto era con velas, no había luz eléctrica. Y entonces, gloria a Dios, allí estamos allá en el culto y yo hago el llamamiento y no pasa nadie al frente. Pero en el momento no, estaba yo predicando y entonces de repente hay una mujer que grita y que el marido cayó muerto al suelo. Y entonces el Señor, yo claro me asusto, ¿no? Que Dios, se murió un hombre aquí. Y entonces el Señor me dice, no, es un espíritu de muerte. Yo me acerqué, gloria al Señor, con el pastor que me traducía en el dialecto y me acerqué, le dije a la señora, no se preocupe, cuando yo acabe el mensaje vamos a levantarlo. Y hermano, aquella noche, gloria a Dios, prediqué, no pasó nadie al frente. Pero fui a orar, reprendí al demonio de muerte, hermano, y el hombre ahí se levantó. Gloria a Dios. Todos pidieron oración. Entonces, al día siguiente, en la mañana, yo cuando fui al África solo comía pan y ¿cómo se dice? Banana, ¿no? Plátano. El plátano dulce, ¿no? Amén. Los puertorriqueños le dicen guineo. Amén. ¿Verdad? Y entonces yo solo pan, agua y guineo. Porque el guineo viene con el envoltorio original. Así que no puede tomar ninguna enfermedad con eso. Amén. Y entonces le doy para que me compre pan a las 8 de la mañana al pastor. Y veo que dice, no hay pan. Digo, ¿cómo no hay pan? Y entonces, después que íbamos bajando para que yo me fuera, vino un muchachito de la iglesia y le habla con el pastor y le dice el pastor que no hay pan porque el panadero vino anoche al culto. Y yo dije, ¿el culto? ¿Y qué tiene que ver? Dice, mire, pastor, es que el panadero es insomniaco, lleva 20 años que no duerme. Y en el culto usted le puso las manos y se durmió y está todo el pueblo sin pan hoy. Me cayó, hermano. Y yo me acuerdo de eso. Entonces, pero eso no lo provoca uno, eso lo provoca el Espíritu Santo. Entonces nosotros somos la respuesta. Para el COVID nosotros somos la respuesta, ¿verdad? Sabemos que hemos orado, hemos ayunado, han habido ayunos nacionales, han habido vigilias nacionales, y vemos que el COVID todavía está aquí, ¿no? Así es. Entonces, gloria al Señor,
vemos que nosotros tenemos una dimensión que podemos alcanzar y dar respuesta al corazón del pueblo de Dios y al corazón de las almas que vienen y escuchan, que a lo mejor sin COVID no hubieran escuchado la palabra, Así pero es. a través del COVID se acercan. Y mire, hermano, estamos teniendo una experiencia en los cultos de oración precioso con personas inconversas. Una señora no hace como un par de semanas atrás, una hermana de la congregación nos dijo, mire, hay una compañera de trabajo, no tiene a Cristo, ha tenido un paro renal, está en coma y está hospitalizada. ¿Podemos orar por ella? ¿Y cómo no? Oramos por ella, hermanos, y salió del coma. Y el médico dice, yo no entiendo cómo puede ser que usted en 3 días de haber entrado aquí en un colapso renal, usted puede volver a su casa. Y ella le dijo, los milagros todavía existen. Gloria. Entonces, sí somos una respuesta, hermano. Así es. Lo que no debemos tratar es de explicarlo todo, sino de guiar al pueblo, y cuando nos paramos delante del pueblo, llevarlos a que sepan de que Dios les ama. A pesar, hermano, nosotros tenemos aquí un obrero peruano que partió con COVID, hermano Juan Acapana, allá en Nueva York. Su esposa Carmen, sus hijos no pudieron despedirlo. Murió allá en el hospital. Sé que solo no estaba, sé que el Señor estaba allá con él, ¿no? Y nos tenemos como pastores dar una respuesta a todo eso, no una explicación, sino como decíamos anoche en Mujer de Sacrificio, la mujer de sacrificio es aquella que no necesita que Dios le revele todo para mantenerse en el propósito de Dios. Entonces, quien quiera explicar todo esto, realmente no lo puede explicar. Pero el pastorado, tenemos la palabra, tenemos la unción del Espíritu Santo, tenemos la gracia de Dios. Y esto, bueno, pues a los que nuestros enemigos se exasperan con nosotros, se desesperan, pero sabemos que mucho pueblo de Dios. Y en vez de limitarnos, lo que ha hecho, hermano, es que han abierto conexión en el mundo entero. Es verdad que el COVID o el coronavirus, como dice un niño que es el rey de los virus porque tiene corona, estamos en el COVID, estamos en el confinamiento, pero no en el estancamiento. Así es. Yo le puedo asegurar que en estos 6 meses de confinamiento no he estado estancado. Dios me ha dado palabra, Dios me ha dado experiencia, Dios me ha dado gracia. Y yo le dije a la congregación, entramos en el COVID con Jesús y saldremos del COVID también con Jesús, ¿no? Él es la respuesta final. Nadie se debe sentir que este confinamiento lo está estancando. A mí no me ha estancado nada, al contrario. He tenido, por la misericordia de Dios, experiencias con la palabra, cosas que yo nunca he predicado. Y mis hermanos de Miami, de la iglesia de Norwest de Miami, que por la gracia de Dios pastoreamos, ¿verdad? Saben muy bien que hemos tenido palabra de Dios fresca. Y es que confinados sí estamos, limitados de movimiento sí estamos, pero no estamos estancados. Eso no es posible. En Cristo no es posible el estancamiento. Alabado sea el Señor. Así que cualquiera que se sienta como que está estancado, no. Porque hay personas que antes del COVID estaban estancados. Uh-huh. Y ¿verdad? El COVID quizás los empeoró un poquito más. Pero, gloria al nombre del Señor, pero en el confinamiento no hay estancamiento. Así Dios es. nos enriquece, Dios nos abre puertas, nos abre los ojos para que veamos cosas que nunca antes habíamos visto. Gloria al nombre del Señor. Y cómo no, hermano, orar por el ministerio suyo de ustedes y por toda la iglesia en Perú. Sabemos que tenemos muchos hermanos que nos aprecian, que nos escriben, que entran en nuestros cultos, que dejan su mensaje, ¿verdad?
Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo no? Vamos a estar orando por todas esas peticiones, sabiendo que Dios tiene la respuesta a todo y tiene la capacidad. El reverendo José Arturo Soto, nuestro presidente, dijo que un leve movimiento de la mano de Dios basta para acabar con todo. Y eso es lo que le pedimos. Así Pero es. sabemos que a Dios no hay que decirle cómo hacer las cosas, pedirlas, pero no cómo las tiene que hacer. Amén. Amén.